Señores, buenas noches. ¿Me escucha? Sí se le escucha, profesor. Muchas gracias. Se le escucha. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Ok. profe. Tal como está. ¿Qué tal? Rápidamente que se admite. Hoy estamos 13, ¿no? A ver, Sí, profe. admitir. Agapi, Agapi presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Araujo, Araujo presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Aroni, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Aventaño, Avendaño presente, buenas noches. buenas noches. Ahí está. Ahí está presente, profesor. Buenas noches. Banda, Ahí está Banda presente. sí, ok. Banda, Banda presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Blas, Blas, Calixto, Buenas noches, presente. buenas noches. Castillo, Castillo presente, profesor. Choquejagua. Presente. Buenas noches. No, esto está con sueño, me parece. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Follantes. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Damasio.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Enciso. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tienes grupo, Enciso o no? Profe, está que todos mis amigos están llenos, profe. No, retírate entonces. Escribe. Frío, profe. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lara solo primero. Farfán, Farfán presente. Flores, Presente, profesor. Gagliuffi. Luis presente, buenas noches. Buenas noches. Jerónimo. Jerónimo presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Guarniz. Guarniz. Gutiérrez. Gutiérrez presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández. Buenas noches, profesor. Hernández presente. Buenas noches. Guaranga. Señor Guaranga. Lucas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mariano. Presente, profesor. Ollero. Ollero presente. Buenas noches. Buenas noches. Pichilingue. Pichilín presente, profe, buenas noches. Buenas noches, señor. Pongo. Pongo presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Preciado. Preciado presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos. Ramos presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ríos. Ríos presente, ingeniero. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Chávez presente. Ok. Rojas. Rojas presente. Samanés. Samanés presente. Ríos Gregorio presente. Ya, Ríos Gregorio presente. Ríos Gregorio presente. Samanés presente. Sánchez Quispe. Uy, aquí está Sánchez Quispe. ¿Dónde estamos? Me estoy equivocando de fila, ¿no? Ya me rayaron ya. Ah, su madre. Ríos está presente ya. Rodríguez Chávez está presente también. Rojas, Samanés, ahí está bien. Samanés está, ¿no? Sí, Samanés presente. Sánchez también, ¿no? Sánchez Quispe. Sandoval. Sandoval presente. Surco. Surco presente. Tarazona. Torres Sánchez. Torres Sánchez presente, profesor. Valverde. Valverde presente. Vidal. Vidal presente, profesor. Muy bien. El señor Collantes sí está, ¿no? Claro, profe. Ok. Bueno, señores. Ahora sí, comencemos de verdad. A ver, vamos acá. Compartir. Muy bien. Comencemos la jarana. Bueno, vamos a comenzar nuestro curso. Tenemos acá. Dice acá. Primer título es Sistemas simples de una sola fase. ¿Ok? Entonces, acá nos dice para sistemas simples de una sola fase, las variables independientes que representan la energía interna están en función de qué? De entropía, volumen y número de moles. ¿Correcto? Entonces acá, ¿no? La entropía, o sea, la entropía en función de qué? Disculpe, la energía interna está en función de entropía,
volumen y número de moles. Y para representar la energía de Gibbs, está en función de ¿quién? De temperatura, presión y número de moles. Entonces, según ustedes, ¿cuál es más fácil de representar? ¿La energía interna o la energía de Gibbs? Gibbs, profesor. ¿Cómo? Gibbs. Energía de Gibbs. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Vale, admitir a tal zona. Entonces su compañero manifiesta energía de Gibbs. Ok, ahora ¿qué nos dice su compañero? O sea, ahora sí, todos tienen que intervenir primero. ¿Qué dice la señorita Banda Ana Sofía? ¿Está de acuerdo con su compañero? Su compañero dice que es más fácil de representar es la energía de Gibbs. ¿Usted qué opina? Sí, sí, profesor. Muy Estoy de bien. acuerdo. Ya, Sofía también. Es el señor Fran Blacks. ¿Me escucha, Fran? Sí, sí lo escucho, profesor. Según usted, ¿por qué sus compañeros dicen que es más fácil de representar con la energía de Gibbs que la energía interna? ¿Por qué cree usted? Porque las variables a medir como la temperatura y presión son más fáciles de obtener que la entropía y la... Ok, muy bien, señor. Porque, como dice su compañero, es más fácil de representar. No, es más fácil de medir temperatura, presión y número de moles que medir entropía y volumen. Ok, entonces continuando con esto, digamos así, tenemos acá, dice por último, dice acá, vamos a borrar todo. Por último, el último conjunto de variables son frecuentemente utilizados. Se está refiriendo, no, a esta variable, ¿cierto? Dice que es mucho más fácil medir con esto, como ustedes manifestaron. Entonces acá tenemos, por lo que la temperatura y presión son medibles y controlados experimentalmente. Entonces acá tenemos que la energía interna, ¿no? La energía interna está en función de ¿quién? De entropía, volumen y número de moles. Entonces acá ustedes tienen las expresiones con una barrita abajo. Entonces de ahora en adelante, señores, cualquier variable que tengamos una barrita así, va a ser una propiedad extensiva, ¿ok? Y sin nada será intensiva, ¿ok? Ya entonces acá está en función. Esta es una propiedad extensiva. Sigamos acá. Entonces acá fácilmente nosotros derivamos y obtenemos esta relación, ¿no? De igual forma, obtenemos la energía, la ecuación fundamental que engloba los parámetros independientes de temperatura, presión y número de la energía de Gibbs. De igual forma, la energía de Gibbs y tenemos esta relación. Entonces, las derivadas parciales independientes de segundo orden, ¿no? Que se deriva de la energía de Gibbs son las siguientes. Esto, ¿no? Las segundas derivadas. Tenemos
esas relaciones. Y estos son parámetros fácilmente medibles. A partir de estas relaciones, obtenemos, ¿no?, las siguientes relaciones, que es la capacidad calorífica a presión constante, la compresibilidad isotérmica y coeficiente de expansión térmica. Lógicamente que acá también falta adicionar que es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Ok? Entonces, en función de estos tres parámetros, fácilmente medibles, a partir de estos tres, vamos a calcular nosotros a qué es igual la energía de Gibbs. ¿Ok? ¿A qué es igual la energía de Gibbs? Entonces acá, antes de entrar a esto, hay que acordarnos estas relaciones, ¿se acuerdan? Primera ley, la entropía, la energía interna, la entalpía, energía de Gibbs y energía de Fermi. Estas relaciones ustedes deben conocerlas. Estas relaciones también. Hay que tenerlo siempre presente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la energía de Gibbs. Entonces, la energía de Gibbs dice que es igual al potencial químico por el número de moles. Entonces, nosotros sabemos que la energía de Gibbs, aquí es igual a la energía de Gibbs intensiva sobre el número de moles. Pero, mira, pero ¿qué tenemos? La energía de Gibbs, esto que es igual al potencial químico. O sea, la energía de Gibbs intensiva es igual al potencial. Disculpen, acá me estoy equivocando y nadie me corrige. ¿Cómo se llama? Acá, disculpen, me estoy equivocando. Estaba diciendo que la energía de Gibbs intensiva, aquí es igual. Esto es igual a la energía de Gibbs extensiva sobre el número de moles. Entonces, esta energía de Gibbs intensiva es igual al potencial. ¿Se acuerdan ustedes? Al potencial. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Y esta relación solo se cumple ¿para qué? Para componentes puros. Entonces tenemos esto. Entonces, si nosotros calculamos la energía de Gibbs o el potencial químico, multiplicamos por el número de moles, encontramos la energía de Gibbs. Ahí, tal como se ve. Dice la derivada de energía de Gibbs o potencial químico, que es igual a menos la entropía derivada de T más volumen diferencial de P. ¿Cierto? Entonces acá dice, se sabe que la entropía y el volumen están en función de quién, de temperatura y presión. Entonces, de aquí nosotros podemos derivar, ¿cierto? Esto. ¿A qué me lleva? Me lleva a que la derivada de la entropía, ¿a qué es igual? Es igual derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, derivada de T más delta de S, delta de P, temperatura constante, derivada de P. Igual forma acá tengo, ¿no?, la derivada de volumen, no, disculpen. Derivada de volumen es igual a la derivada parcial del volumen con respecto a T, manteniendo la presión constante, derivada de T más derivada de volumen con respecto a P. Esto T constante, derivada de
Entonces acá ya encontramos algunas relaciones que usted ya se supone que conoce. Es que delta D sobre delta dP, delta D sobre delta de presión constante, esto aquí es igual, este término, este es igual, vamos a poner acá, es igual a Cp sobre T. Y este término, no, este término que está acá, es igual, por relaciones del Maxwell, es igual a menos derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, ¿no? A su vez, sabemos también que derivada de B con respecto a T a presión constante, esto es igual al volumen alfa Cp, ¿no? El coeficiente. De igual forma, podemos decir acá estos factores, ¿no? No, esto aquí es igual. Derivada de B con respecto a T, derivada de B, ya sabemos que es alfa, alfa P, esto es igual a alfa P por volumen. Derivada de B con respecto a P, eso es igual a menos KT por volumen. Parámetros físicos fácilmente medibles. Eso reemplazamos y obtenemos la energía Gibbs en función de parámetros físicos fácilmente medibles. O sea, la energía de Gibbs, por eso decíamos que la energía de Gibbs es fácil. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos medir por parámetros que han sido medidos físicamente. Y esos parámetros medidos físicamente, ¿de quién depende? Depende de la temperatura y de la presión. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿no? Dicen acá, lo que hemos mostrado anteriormente. La entropía está en función de temperatura y presión. Tenemos acá este desarrollo. Sabemos que este es, ¿no? La derivada de entropía con respecto a la temperatura es Cp sobre T. ¿Esto qué es? Esta es la relación de Maxwell, ¿no? Las relaciones de Euler o Maxwell, como se conoce. Estas son las relaciones de Maxwell. Maxwell o Euler. ¿No? Y bueno, vamos a quitar esto. Y tenemos que la derivada de B con respecto a T que es igual. De igual forma, eso lo reemplazamos acá y lo integramos, ¿no? Lo que hemos hecho es, hemos reemplazado esas variables. Ahí está Cp sobre T y lo hemos integrado. De igual forma, hacemos con el volumen, ¿no? Ahí tenemos el volumen, sus relaciones y lo integramos. Y esas ecuaciones son reemplazadas en la relación de, ¿no? De la energía de Gibbs. Esas relaciones lo reemplazamos en la energía de Gibbs, que inicialmente habíamos propuesto, ¿cierto? Entonces, de acá, reemplazando, obtenemos esta relación. ¿Qué tenemos acá? El potencial químico, la energía de Gibbs o Gibbs intensivo. Aquí está, esta es la entropía. La otra entropía, los valores que hemos obtenido, los reemplazamos, lo integramos. Y esta es la manera de determinar la energía de Gibbs. Esto lo paso acá y tengo que la energía de Gibbs era igual al potencial químico sobre el número. Ya está. Por parámetros físicos fácilmente medibles. Ahí está. Ahora, estos términos son medidos como gas ideal. Ya está. Obtenemos. Ok, señores, es una forma de determinar la
energía. Pero, entonces, acá analizamos, no siempre vamos a encontrar, digamos así, ecuaciones fáciles, ¿no? Así conocidas como esta, ¿no? Acá tenemos derivada de b, ya sabemos que es igual a esto, de igual forma. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos con una ecuación que sea así, derivada de b con respecto a t, manteniendo la entropía constante? O tenemos una ecuación así, otra ecuación me dice derivada de b con respecto a t, manteniendo constante, y te dicen, ¿sabes qué? Esta ecuación pone en función de la ecuación de Van der Waals, ¿no? Tenemos a b al cuadrado. ¿Es fácil esto, señores, acá? Derivar esto. ¿O alguien lo puede hacer? Entonces, como no tenemos, no es sencillo, entonces ahora vamos a entrar a otro tema, que es, ¿no?, lo que se conoce como transformación de las derivadas parciales. Entonces aquí, dice acá, usualmente las derivadas parciales no son conocidas, ¿no? Se tendrá que realizar algunas transformaciones para obtener parámetros físicos fácilmente medibles. Y se tiene, entonces vamos a expresar nuestras derivadas en función de esto, donde las variables b, c, d y e pueden ser temperatura, presión, volumen, entalpía, energía interna, energía Gibbs, energía de Helmholtz, entropía, etc. Eso no puede. Y hasta número moles. No van a representar cualquiera de ellos. En general. ¿Ok? Entonces, trabajemos con eso. Entonces nos dice que se tiene la derivada parcial genérica. Tenemos la derivada parcial genérica. Dice, primer caso. Primer caso. Si una variable es extensiva, tenemos si C es extensiva. Acá. Esto es extensiva. Si tenemos una propiedad intensiva con respecto a una extensiva, manteniendo constante intensiva, ese es cero. ¿Ok? Entonces, si tenemos, vamos a poner derivada intensiva, ¿cuál sería? Temperatura, derivada de volumen, manteniendo constante, ¿no es cierto? Variables intensivas, pongamos entalpía y entropía. Esto es cero. ¿Ok? Es lo que nos dice la propiedad. Entonces acá borremos. Sigamos entonces. Acá nos dice, si B es extensiva, tranquilamente, la inversa y tenemos esto, infinito. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos decir acá, derivada, no sé, pues de volumen con respecto a T, manteniendo constante entalpía y entropía, esto 1 sobre derivada, ¿no? Sería derivada de T con respecto a B. Esto era 0, ¿de acuerdo? Esto es infinito. Es lo que nos dice.
Ahora, si D o E extensiva, dice si D o E es extensiva, acá en este caso es extensiva, obtenemos esta propiedad. Entonces lo que nos está diciendo, en general, esta propiedad es lo siguiente, que tenemos derivada, no sé, pues, de temperatura sobre presión, ambos intensivos, y acá tengo número de moles, y acá que tengo volumen, esto tranquilamente puede ser igual, derivada de T con respecto a P, manteniendo constante el volumen. ¿Por qué? No depende de la masa ninguno de estos. Esto no depende de la masa, esto tampoco. Entonces esto se va a hacer. ¿Ok, señores? Eso es cuando teníamos solamente uno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos variables extensivas? Si B y C son extensivos, se convierte en esto, extensivo, extensivo. Si D, I o E, ¿no? B o E con extensivo, es el desarrollo así. ¿Ok? Un desarrollo así. Tenemos acá, borrar todo esto, y finalmente tenemos esto, ¿no? Tenemos acá, si B y E son extensivos, este se convierte en esta relación. Y de ahí comienzan a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es, ¿cómo demostramos que esta relación se cumple? A ver, traté de demostrar esto. Tratemos de demostrar esa relación. Entonces, para demostrar esto, tratemos de demostrar eso, por favor. Tenemos acá, entonces, para demostrar esto, partimos de esta relación. Dice acá, demostrar, ¿no? Acá me dice demostrar que derivada de B, vamos a poner acá, derivada de B con respecto a C, esto es igual a DE, E igual, dice que debemos demostrar que esto es igual a DB sobre C, esto E. Hay que demostrar eso. Por si acaso, esto es E. Entonces, para esto, hay que tener claro, partimos de esta relación que DB sobre C, manteniendo constante D y E, esto debe ser igual, dice que a menos, lo que vamos a hacer es tratar de que esta propiedad extensiva se vaya arriba. Entonces, delta de D con respecto a C, manteniendo constante B y E. De igual forma, delta de D con respecto a B, esto sea C y E. Partimos de E. ¿Ok? Y aquí apliquemos la regla de la cadena, ¿no? Decimos acá, diferencial de D con respecto a N, manteniendo constante B y E, por delta de N con respecto a C, B y E. Estoy aplicando acá solamente la regla de la cadena. Y acá abajo lo mismo. Delta de D
C y E. ¿Ok, señores? A ver, de ahí ya le di la mitad del camino. ¿De ahí qué hacemos? Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo demuestro, ¿no? Si yo demuestro que estos dos, este término y este término son iguales, si yo demuestro que estos son iguales, entonces yo puedo decir acá, pero no, si yo demuestro que estos son iguales, se van a simplificar, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, acá vendría ¿quién? Vendría lo siguiente, ¿no? Entonces dirían acá, esto sería igual a ¿quién? A esto, lo transformo así, ¿cómo? Menos, acá, menos, delta de B, delta de C, manteniendo constante N y E, acá delta de B, delta de N, manteniendo constante C y E, todo sobre, esto que hago, lo invierto, 1 sobre dB de N, ¿no? C y E. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos esto con esto. Y al final, ¿qué me queda? Me queda derivada de B con respecto a C, manteniendo constante N y E. Entonces, B y C no dependen de la masa. Como no dependen de la masa, esto es igual a dB sobre C. Porque yo sé que N es masa. ¿Ok? Pero yo tengo que demostrar primero que estos son iguales. Porque este menos se va y obtenemos esto, ¿cierto? Pero ¿cómo demostramos que estos dos términos son iguales? Entonces, eso lo demostramos ¿cómo? Tenemos que una propiedad intensiva, aquí es igual a una propiedad extensiva sobre la masa. Entonces, ustedes saben que derivada de D, aquí va a ser igual a N sobre D. Entonces, ¿qué tienen acá? Derivada de D con respecto a N, manteniendo constante B y E, aquí es igual a derivada de D, derivada de N con respecto a N, ¿no? Simplemente esto lo estoy pasando acá, manteniendo constante B y E, más que N derivada de D con respecto a N, manteniendo constante B y E. Entonces, esto es 1, esto es 0. Entonces, esto es igual a ¿quién? A D. No, esto es D. Esto sería D. Eso hicimos arriba. Igual forma hacemos abajo y demostramos que son iguales. ¿Ok, señores? ¿Quedó claro? Entonces, de esa forma,
se ha demostrado. Entonces ahora lo que van a hacer ustedes a seguir es lo siguiente. Dice, determina la expresión, ¿no? Para la entropía en función de, vamos a hacer acá. ¿Puedo borrar esto? ¿Están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vamos a borrar Sí, esto. profe. Y vamos a dejar compartir esto, ¿ya? Entonces ahora hagamos con la pizarrita. Y ya está. Entonces usted, acá les pongo. Primer ejemplo. Es como un pequeño, digamos así, estiramiento, digamos, muscular cerebral. Determine. Ya va a ser. Determine. Determine la expresión para la entropía en función de TIP. De igual forma, no se determina la expresión para la entropía en función de TIP, ¿no? Y en función de temperatura y volumen. Pero de parámetros físicos fácilmente medibles. A ver, ¿cómo hacemos? Ustedes mismos son los señores. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho ya? ¿Lo hizo? ¿Naranja Wando? Naranja, profe. A ver, vamos a hacer primero. Entonces el primero ya lo habíamos hecho. Entonces decimos acá, este es un pequeño repaso. Entropía está en función de temperatura y presión, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de la entropía, aquí va a ser igual. Va a ser igual delta ds, delta dt, a presión constante, ¿no? Derivada de t. Más delta ds
delta de P, derivada de T, diferencial de P. ¿Quién está acá? Luis Vidal. Listo. ¿Ok? Acá también colorcito rojo medio tétrico. Ok. Entonces nosotros sabemos, por las relaciones que les he mostrado, que delta de S con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto es igual a Cp sobre T. Y delta de S sobre delta de P a temperatura constante, esto es igual, por las relaciones de Maxwell, derivada de B, con respecto a T, manteniendo presión constante. Entonces, aquí ustedes dicen, ah, ya, la derivada de la entropía va a ser igual aquí. Va a ser igual a Cp delta de T sobre T, ¿cierto? Menos derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, derivada de B. Eso es calculándose, ¿no? En general. ¿Ya, señores? O con parámetros fácilmente medibles. Ahora, de igual forma, por favor, ustedes hagan para fijemos, la entropía, ¿no? La entropía en función de ¿qué? Temperatura, volumen. Entonces, ¿esto qué es? Derivada de la entropía es delta de S, delta de T, ¿no? Ah, sería acá volumen constante, ¿cierto? Volumen constante, derivada de T, más derivada de la entropía con respecto a B, temperatura constante, derivada de volumen. ¿Cierto? Entonces, sabemos también que la derivada de la entropía con respecto a T, manteniendo el volumen constante, esto es igual a la capacidad calorífica volumen constante sobre T y delta de S con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante, esto es igual a derivada de P con respecto a T volumen constante. Entonces, reemplazando, tienen que la derivada de la entropía es igual a ¿qué? A C sub E delta de T sobre T más derivada de P con respecto a T volumen diferencial de volumen. ¿Ok? Tienen así. Entonces aquí yo les puedo decir, bueno, estas relaciones exprésenlo en función de la ecuación de gas ideal, ya. O exprésenlo en función de un gas real. Eso veremos más adelante. Solamente ahora estamos haciendo un pequeño repasito. Entonces, como ya les di, más o menos, les he ablandado un poquito las neuronas, ahora les pongo lo siguiente. Dice acá, determine la expresión de la energía interna en función de ¿qué? De temperatura y volumen. A ver, aquí es igual. Comiencen, por favor. Mientras yo me tomo un cafecito.
¿Alguna respuesta? Hay dos de sus compañeros que se han ido, ¿no? A ver, tenemos esto, vamos a borrarlo. A ver, nos dice acá, derivada, ¿no? Energía interna, ¿en función de quién era? Temperatura y volumen, ¿no? ¿O me estoy equivocando? ¿Está bien o estoy mal? Está bien, profesor. Gracias. Si me equivoco, por favor, no se olviden de corregirme, ¿ya? Derivada acá. Tenemos temperatura, volumen constante. Derivada de esto, ¿qué dice? Protección contra virus, amenazas, resumen Windows. Ya, no sé qué es eso. Ya tenemos. Entonces, dice acá, sabemos que la derivada de energía interna con respecto a T manteniendo el volumen constante, esto es igual a C sub E. Entonces, tenemos que, y esto aquí es igual, derivada de energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, aquí es igual. Dice, ¿Presión ya. interna? ¿Cómo? Ya le que pasar a Marco. ¿Su conexión a internet es inestable? ¿Mío o de ustedes? Mío, ingeniero mío, se me salió. Ok, ok. Entonces acá, sabemos también que la derivada de la energía interna es igual a temperatura derivada de la entropía menos presión derivada de volumen. Entonces, esto digamos derivada, eso ustedes ya lo han visto, derivada de volumen, ¿no? Está aquí a temperatura constante de derivada de la entropía derivada de volumen, esta temperatura constante, ¿no? Menos P derivada de volumen a temperatura constante. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces acá este es 1. Sabemos que la derivada del volumen, derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a dP sobre dt. Derivada dP sobre dt, manteniendo el volumen. Eso es por las relaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que derivada de la energía interna con respecto al volumen, temperatura constante, esto es igual a T derivada de P con respecto a T, volumen constante, menos P. Entonces, tenemos acá la derivada de la energía interna, aquí es igual a C sub E delta de T, ¿no? Más, acá será P más, que toda esta expresión, que sería, ¿no? Toda la expresión que sería derivada de P, ¿no? Derivada de P con respecto a B, volumen constante, diferencial de T menos P, derivada de B. Tenemos esa expresión. Ok, entonces aquí nosotros sabíamos también que para un gas ideal, ¿qué cosa era? Que derivada de energía interna era CB sobre DT, ¿cierto? Esto solamente se cumplía para un gas real ya no. ¿Por qué? Porque teníamos esto.
esta expresión. Entonces, para un gas ideal, todo este término, para un gas ideal, se supone que todo este término debe ser igual a cero. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué cero? Porque el volumen es constante. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, todo esto es como un pequeño, digamos así, repasito. Entonces, ya como ya hemos repasado, vamos a hacer otro ejemplo. Ya repasamos esto. Ya, ahora lo que vamos a hacer, ahora todo esto, entonces dice acá, determine la expresión, dice acá, escriba, determine la expresión, acá, usted está escribiendo, se supone, determina la expresión del Joule-Thomson en función de Joule-Thomson. La expresión de Joule-Thomson es esto, delta de T, con respecto a P, entalpía acá. Dice, esto en función de quién. ¿Está en función de quién? Temperatura, presión, volumen y C sub P. A ver, hay que expresar esto en función de esas variables. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿alguna sugerencia? A ver, vamos preguntando. ¿Qué nos dice el señor Jeffrey Castillo? ¿Qué hacemos? Según usted. ¿Me está escuchando, señor Jeffrey Castillo? Sí, sí, profesor, sí, sí lo escucho, pero la verdad es que no lo tengo claro todavía. A ver, ¿qué haríamos? A ver. ¿O alguien que le pueda ayudar a su compañero? O sea, me dice, esa expresión a ver, traten de buscar en las relaciones que yo les he dado relaciones de Maxwell al inicio de clase, ¿no? Les mostré estas relaciones. Puedo salir de acá, no es sin problema, ¿no? Parece que sí, no sé vos. ¿Se acuerdan de estas expresiones? Compartir. Al inicio de clase les di estas expresiones, le mostré. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Con esto tienen que trabajar, señores. Este va a ser su... Sáquenle copia, lo que sea. Más o menos. Acá, todo lo que hemos estado haciendo, estamos básicamente con esto. ¿Ya? Por favor. Ya les he simplificado.
todo el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Acá le estoy dando relaciones de energía interna, entalpía, energía Gibbs, energía de Helmont, las relaciones de Maxwell, cómo puedo relacionar las temperaturas, las presiones, volumen, etcétera, etcétera. Ya está simplificadito acá ya. Ahora los participantes pueden ver su pizarra. Muy bien. Entonces yo lo que les decía era lo siguiente. Siempre que tengan ustedes acá, no, vamos a borrar esto. Voy a poner más abajo de T. Es de T sobre, ¿no? Es de T sobre P, manteniendo la entalpía constante. Si ustedes tienen esta expresión, una entalpía acá, esto hay que tratar de pasarlo arriba, no tenerlo abajo, porque así bien es complicado, ¿cierto? Acá tengo la entalpía como constante, entonces pasarlo hacia arriba. Entonces decir acá, chicos, ¿cómo se pasaba? ¿Se acuerdan? Era menos derivada de la entalpía, siempre iba arriba, con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, y acá derivada de la entalpía, con respecto a temperatura, manteniendo la presión constante. Ya lo tengo arriba ya. ¿Se dan cuenta? Siempre que tengan ustedes una variable que no sea temperatura ni volumen, ¿no? Si esto no es ni temperatura, presión o volumen, tratarlo subir hacia arriba. Porque difícilmente ustedes van a encontrar algún parámetro físico con, digamos, variables termodinámicas no conocidas como constantes. Siempre en un experimento, ¿qué mantienes constante? Mantienes constante la temperatura, la presión o el volumen. No vas a decir mantengo la entropía constante, la entalpía constante, o la energía no, ¿cierto? Siempre se mantiene constante a un parámetro fácilmente medible. Por eso es que es aconsejable este término pasarlo arriba. Dicho esto, ¿qué hacemos? Entonces comencemos a buscar alguna relación, ¿no? Entonces, la relación más conocida es que sabemos que este término es conocido. Este término es conocido. Aquí es igual. Dice que la derivada de la entalpía con respecto a T, manteniendo la presión constante, este es igual a la capacidad calorífica a presión constante. Ya lo tengo acá. Ahora yo no sé a qué es igual esto. Entonces, como yo no sé, pero conozco yo la relación esta, ¿no? Esto yo no sé a qué es igual. Pero yo tengo que la derivada de la entalpía, que es igual. Este es igual a T delta de S más volumen diferencial de P. Entonces, voy a darle la forma. Entonces puedo decir, ya, este es delta de H con respecto a P, manteniendo la temperatura constante. Este es igual a T derivada de la entropía delta de P, temperatura constante más volumen diferencial de P con respecto a P, temperatura constante. Esto ya es 1. Este término, entonces por Maxwell, por las relaciones de Maxwell, dicen delta de S con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos derivada de B con respecto a T, presión constante. Ya está. Entonces dicen, bacán, delta de H, ¿no? Podemos decir acá,
disculpen, derivada de la entalpía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, este es igual a ¿quién? A menos derivada de B con respecto a T, presión constante más volumen. Ya está. Entonces acá vengo a mi relación general que está acá, derivada de entalpía con respecto a P, entalpía. Esto aquí es igual, va a ser igual a ¿quién? Al volumen, ¿no? Va a ser T, temperatura. Espérate, acá nos falta T, ¿no? Acá disculpen, acá nos faltó T. Nos faltó T. Entonces acá va a ser ¿quién? Va a ser igual a temperatura derivada de B con respecto a T, presión constante, menos volumen, esto sobre Cp. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, a ver, quiero comprobar que para un gas ideal esto es cero o no. Para un gas ideal, ¿será cero? ¿Qué dicen ustedes? Entonces simplemente lo que hacen es el gas ideal, aquí es igual. El gas ideal es PB igual a RT. ¿Cierto? Entonces derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, S es igual a ¿quién aquí? Es igual a R sobre P. Eso lo reemplazan acá. ¿No? Lo reemplazan acá. Entonces tienen acá delta de H sobre dP H, que es igual, va a ser igual acá RT sobre P menos B sobre CP. Pero B aquí es igual. B es igual a RT sobre P menos también RT sobre P. Y al final esto es cero. Eso es para un gas ideal. Para un gas real es diferente cero. Y eso lo veremos mucho más adelante. Pero ya se dan cuenta, ya tenemos esta expresión en forma general. ¿Alguna Profesor, pregunta? Sí, señor. Usted nos había dicho que delta de V con respecto a delta de T a la presión constante era el volumen por un alfa, por un coeficiente. Claro, puede ser también, pero tú puedes decirle también de que estás expresando en función de quién, de gas ideal. Mm, Si quieres, ya, si tú quieres, lo reemplazas eso en la relación que tú quieres, ¿no? pero ¿estaría mal reemplazarlo o no, profe? No, lo puedes expresar así como, porque aquí te están pidiendo en función de volumen y temperatura. Si tú quieres, lo reemplazas con esa relación que tú me estás mencionando. Ya, gracias, profe. Sí. Bien, señores. A ver, ahora ustedes lo que van a hacer es... A ver, rápidamente. Acá vamos a borrar esto. Solamente estamos haciendo pequeños ejemplitos. Van a ustedes decir, aquí es igual derivada de energía de Helmont con respecto, dice, esto, T. En función también, ¿no? Derivada de energía de Helmont con respecto a energía de Gibbs manteniendo la temperatura constante y derivada de la entropía con respecto a P manteniendo constante la energía de Gibbs. Esto expresarlo en función, ¿de quién? De presión, volumen, temperatura y parámetros físicos fácilmente medibles como Cp o Cv. A ver, señores, ustedes mismos son.
Entonces, para estos ejercicios, señores, ustedes tienen que acordarse un poquito de su matemática, ¿no? Cuando aplicaban regla de la cadena, ¿se acuerdan? Por ejemplo, para este ejercicio, para este ejemplo, que tenemos derivada de la energía de Helmont con respecto a que manteniendo la temperatura constante, esto podemos aplicar regla de la cadena, decir, a ver, derivada de A con respecto al volumen, manteniendo temperatura constante, derivada de B con respecto a energía de Gibbs, esto constante. Y esto a su vez también es igual a ¿quién? A delta de A con respecto a volumen, temperatura constante, esto sobre ¿quién? dG sobre dB de constante. ¿Cierto? Ah, ya, tengo estas relaciones. Entonces, de aquí sabemos que, como ya les mostré las ecuaciones, tenemos que la derivada de la energía de Helmont, que es igual a entropía delta de T menos P diferencial de B, ¿no? Y tenemos que la derivada de la energía de Gibbs, que es igual a menos la entropía derivada de T más volumen diferencial de P. Y ahí, a ver qué encuentra. A ver, ¿a qué relación llega? ¿Ahí le llegó alguna relación? A ver, la señorita Tiana Hernández llegó alguna relación. Tiana. Es Tania, disculpen. Tania Hernández. Estoy en ello, profesor. ¿Llegaste? Todavía no. A ver,
Y ahí estás. ¿Llegaste a alguna relación? Profe, la diferencial de la energía de Helmholtz con respecto al volumen a temperatura constante es la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del volumen a temperatura constante menos P. A ver, acá, disculpa, esto, vamos a ver. Derivada de A, Helmholtz, con respecto al volumen. Esto a temperatura constante, ¿qué te da? Derivada de T, diferencial de T con respecto a diferencial de B. Pero tú esto al final debe salirte solamente P. ¿No? ¿O no? Porque tú, ¿qué estás haciendo acá? Vas a decir, disculpa, vamos a ver, ¿qué sale? Derivada de A con respecto al volumen, ¿no? A volumen, T constante. Entropía, T de T, no, volumen acá, no, disculpen, volumen, T constante, menos P diferencial de B con respecto a B, T constante. Temperatura constante, 0, 1, y de salir P, ¿sí o no? Sí, profe, está bien, menos P. Temperatura constante, no hay variación de P, sí. Ok, muy bien, ya. Igual forma, habrá en la derivada de energía de Gibbs con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿qué relación obtienes ahí? Volumen Volumen, ¿correcto? por la diferencial de P sobre diferencial de B a temperatura constante. Correcto. Esa es tu relación. Entonces aquí, así en la misma forma, no sé, su compañero ha hecho esto, ¿no? Ha hecho derivada de energía de Gibbs con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, menos entropía, derivada de T con respecto al volumen, T constante, más volumen, derivada de B con respecto disculpe, me estoy equivocando acá, expresión. Derivada, acá es derivada de presión, ¿no? Derivada de presión, derivada de volumen, T constante. Esto es 0 y te queda esto. ¿Ok, señores? ¿Se dan cuenta? Eso ustedes ya lo han visto en fisicoquímica. Estamos haciendo un pequeño repaso. Ok, entonces acá ya terminamos con esto. Hagan este ejercicio, a ver, el segundo. Por favor. Este término. Este término.
A ver, señores, vamos a ver acá. Voy a preguntar. No se escondan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es que la energía de Gibbs no esté abajo, sino que esté arriba, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, acá tenemos que la derivada, ¿no? La derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la energía de Gibbs constante. Entonces, esto es igual a menos derivada de la energía de Gibbs, ¿no? Con respecto a la presión, manteniendo constante su entropía. Esto es igual a ¿qué? Derivada de energía de Gibbs con respecto a la entropía, manteniendo la presión constante. Y ya está. Tenemos esa relación. Pero sabemos también que la derivada de la energía de Gibbs es igual a menos la entropía derivada de T más volumen diferencial de P. ¿Cierto? Entonces, al desarrollar esto, vamos a obtener las siguientes expresiones. Arriba, no, en la parte de arriba, vamos a obtener menos la entropía derivada de T con respecto a P ¿no? Este con respecto a P, manteniendo la entropía constante más volumen. Tenemos arriba, la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a obtener menos la entropía derivada de T con respecto a la entropía manteniendo la presión constante. Ya tenemos esto. ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos? Tenemos también que hay que saber que derivada de la entropía con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto es igual a Cp sobre T. Entonces, esta expresión que está acá, delta de T, con respecto a S, manteniendo la presión constante, esto puede ser igual a 1 sobre delta de S con respecto a T, manteniendo presión constante, y esto es igual a 1 sobre Cp sobre T. Entonces, el de aquí ya lo resolvimos. No, esta parte ya está. Ahora tenemos que resolver esto. Nos falta ahora esto. ¿Cierto? Entonces, eso nuevamente trabajamos, ¿no? Decimos, ya, derivada de T con respecto a P, manteniendo la entropía constante. Esto es, aquí es igual a menos, ¿de quién? Delta de S, delta de P, ¿no? Temperatura constante. Esto es igual a delta de S, delta de T, a presión constante. Entonces, esto ya es fácil. Entonces, pero sabemos también que delta de S, sabemos que delta de S, no, delta de S sobre delta de P a temperatura constante, este es igual a menos delta de B por delta de T, presión constante. Entonces ya tenemos acá igual, ¿no? Delta de B, delta de T, presión constante. Sobre, esto ya sabemos qué es, ¿no? Delta de S sobre delta de T es igual Cp sobre T. ¿Ok?
Entonces, al reemplazar todo esto, aquí deben obtener ustedes la siguiente relación. Volumen, Cp, temperatura, entropía, menos derivada de B con respecto a T. Todo esto a presión constante. ¿Ya, señores? O sea, esa expresión es igual a esto. Quedamos acá. Preguntas. Entonces, señores, para el día jueves, repasen esto. Que vamos a seguir haciendo problemas sobre esto, pero ya un poquito más complejos. Ahí sí voy a llamar a cada uno de ustedes para darle sus puntos. Y esos puntos van a ser parte de la primera práctica calificada, ¿no? El que me resuelva tendrá pues, 1 punto, 2 puntos adicionales en la práctica calificada. Y los que no respondan tendrán P menos 1, menos 2, menos 3 en la práctica calificada. ¿Correcto, señores? ¿O no están de acuerdo? De acuerdo, profesor, totalmente de acuerdo. O sea que el pueblo tiene la razón, ¿sí o no? Sí, profe. Ustedes han votado por el maestro, ¿sí o no? Claro que profe, que maestro. Ah, por eso que lo voy a jalar, pues. Profesor, disculpe, ¿va a subir las clases grabadas? Sí, voy a subir, ¿Ya? Al delegado que me haga acordar, por favor, ¿ya? Profesor, ¿le podría pasar su número para poder escribirle? Soy su delegado. Ok, ya. Espérate. Por el Bueno, privado puede ser del chat del Zoom. ya. Tú me mandas el chat. Ah, pero no tengo. Ah, ya. Ya te entendí lo que me quieres decir. Sí. Un ratito. Voy a compartir. ¿Me dejas ahí? ¿Dónde estás? El problema es que no me acuerdo mi número, pues. Tengo que buscar. Ya, Collantes. A ver, acá. Tengo que buscar el chat. ¿Dónde está? El chat. Ya, vamos a ver. Un ratito. Disculpa. Contactos. Ni yo mismo me acuerdo mi número. No, ¿verdad? Pues, no estoy ¿De verdad, profe? ¿Verdad, pues? Si nunca me llamo, pues. Este está, no, 50. Ya, acá no es para todos, sino que enviar a. Aquí pongo enviar a, ¿no? ¿Y cómo busco tu nombre? Ya, enviar a. No Ah, o si sale. no, creo que ahí ya le salió ya. No, ahí dice todos nomás. Ah, no, Eh, todos, le, ahí, le acabo Acollantes. de mandar, le acabo de mandar un mensaje y ahora ya se le siguió mi nombre, creo. A ver, un ratito, a ver. ¿Dónde está? Ah, no. ¿Kenneth? El que me mandó es Kenneth. No, acá Sí, vamos. Kenneth Acá, Collantes. Sí, ya, sí, Kenneth. sí, Ya. profesor. Acá, ya, Kenneth. Entonces acá pongo enviar a Kenneth, claro. A ver. Enter. ¿Te llegó, Kenneth? Ya está, profesor. A ver, vamos a verificar ya. A ver. 9:21. 40. Ya, acá. Sí, está. Ya, Kenneth. Ya, profe, yo lo hago acordar por WhatsApp, Si, ¿no? si alguien me llama, es porque estoy culpable. Sí, profe, no se preocupe. Ok. Ya, nos vemos el día jueves. ¿Alguna pregunta, señores? Ya, muchachos, cuídense. Nos estamos viendo. Chao. Repasen, ¿ah? Profe, Sí, me escucho. Sí, hay un compañero que se va a incorporar al grupo número 2. A ver, ¿quién es? Enciso, profe. Enciso. A ver. Enciso, ya. ¿A qué grupo? Oye, alguien me dijo, creo que iban a aumentar, que por eso. ¿Cuántos son Enciso? ¿A qué grupo vas? 2. Ya, 2. Ya está. Ya. Hoy no he dejado tarea, ¿no? Ya no importa, pues. El único que no tiene grupo es Huaranga Kurimoto. ¿Lo conocen? No, profe. Primera vez. Oh, pero él es, ¿qué código es? 2014, a ver.
Ah, no, qué raro, ¿no? Ok. El más chibolo, ¿de qué código es? A ver, vamos a ver. El más chibolo, ¿de qué código es? El Jotita, ¿quién es el Jotita acá? Ah, hay uno del 84. ¿Lo conoce? Ah, no es mi código. Ya, señor, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Profe. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.